19 horas 29 minutos y estamos escuchando nuestro homenaje para la primera banda junto con Polifemo del rock tucumano, Red, y su versión de Tristes Noticias del Imperio. Ayer ha fallecido uno de estos primeros músicos integrantes de esta fenomenal agrupación con una marcada creación progresista en cuanto a su instrumentación y composición. Nuestro homenaje a Esteban Serioni. Continuamos con lo que fue la editorial del día de hoy de Plazas de la Victoria. Se ha conmemorado hace 3 días exactamente, el 15 de marzo, asume como presidente de Guatemala el general Jacobo Arbenz. Arbenz fue un militar popular, nacionalista de Guatemala, que llega al poder en condiciones muy similares a lo que fue la llegada al poder de Perón, de Getúlio Vargas en Brasil o de Ibáñez en Chile. No tiene las características de la revolución sandinista o de la revolución cubana, pero Jacobo Arbenz basó su gobierno en la independencia económica de la nación, la transformación del país en una nación autónoma y elevación del nivel de vida del pueblo. Estas características ya te marcan una fundamental hermandad, emparentamiento con los proyectos de liberación nacional que tuvo Latinoamérica durante el siglo XX. Desde allí que hablábamos en la editorial que no sea trasladable. Una de las teorías claves del Che Guevara era su teoría del foco, y la posibilidad de trasladar esta teoría del foco, focos revolucionarios armados en lugares campestres, agrícolas, de cualquier país, y desde allí surgir con 20 o 30 expedicionarios, cuadros políticos y guerrilleros a la toma del poder. La historia latinoamericana demuestra que es un hecho de excepción, que la mayor cantidad de veces que el poder estuvo cerca de un gobierno autónomo, nacional y popular, ha sido por la llegada al poder de sectores populares, principalmente el ejército, que es un sector clave y uno de los elementos que al imperialismo le interesa que olvidemos. Aquí me acompaña en vivo en este momento, en las salas de Pueblo Rock, el querido Diego León. Ese Tito, ¿cómo está? Un placer. Che, muy buena la editorial, estoy aprendiendo esa palabra, porque yo aprendo palabras. Y sabes que qué genial lo que dijiste, sobre todo por el contexto, ¿no? En lo para desmitificar también el hecho de las impresiones o las perspectivas que tienen con respecto a los militares, que también se han utilizado, de hecho, en un contexto similar, para justamente evitar que estos militares nacionalistas lleguen al poder o directamente sacarlos del poder. Lo nombraste a Sandino con sus cachorros, tipos que la verdad, bueno, está Nica, está Ortega, puede ser. Exacto, sí. Es sandinista, obviamente. Sí. Uno de los países que resiste hoy por hoy. Y también decías de que no tenían similitudes, quizá, las estrategias de gobierno o las llegadas de estos líderes de Latinoamérica, pero sí dejaste claro que el enemigo era el mismo. Es decir, cuando decís de que la autonomía de un país era un pilar, y yo creo que eso es lo que menos le conviene si sos una colonia, ser autosuficiente. Por una idea clave, columna del Che Guevara. El Che Guevara definió diciendo: el enemigo de la humanidad son los Estados Unidos. Básicamente el imperio, no importaría en este caso, no es un resabio al pueblo estadounidense que ha dado múltiples facetas artísticas, literarias, etc. Por eso es que vos los vinculabas, digamos, más una estrechidad, o sea, está más cerca de ser peronista que antiperonista, por identificar al enemigo. Exacto, sin ningún lugar a dudas. El peronismo es un movimiento nacional, popular, antioligárquico y antiimperialista. ¿Y nunca te han preguntado, vos que sabés tanto? Ya quisiera. Porque hay gente, viste, que lo primero que cuando te pones a hablar del Che, lo primero que te preguntan es, dice, ¿y por qué no lo hizo en su país? Eso vos lo sabés. Principalmente las características y también lo azaroso de las vidas humanas. Existe ese factor, lo azaroso es hoy contemplado incluso por la ciencia. Muchos descubrimientos científicos fueron un azar en la historia humana. Desde allí que las revoluciones también puedan serlo. En el caso cubano, lo clave
fue básicamente el apoyo de la CIA. La CIA estaba en contra, también le repugnaba a Fulgencio Batista. Fulgencio Batista fue un militar sanguinario, neofascista si se quiere, no me gusta mucho la palabra fascista aplicada anacrónicamente, pero para que se entienda su contextura política y personal. Un tipo que detestaba profundamente lo humano, eso era Fulgencio Batista, y lo sanguinario, lo represor de su gobierno estaba molestando a los Estados Unidos en sus playas de vacaciones. Hasta ese momento La Habana era el lugar de vacaciones, un Hawái, un Miami de los Estados Unidos. Por ello es que un 10% del pueblo gozaba, si se quiere, del turismo estadounidense. El resto, el 90% restante del pueblo cubano sufría y lamentaba sus vidas que estaba provocando esta represión. Desde allí que ni siquiera a los Estados Unidos les sirviera la dictadura feroz de Fulgencio Batista. Por eso fuera del aire te preguntaba, de que, porque bueno, vos sos siempre tan apasionado de las revoluciones, no solo la cubana, todas las revoluciones te han llamado la atención, calculo que desde Mao en adelante. Ahora, y sabrás de que el proceso revolucionario tiene una condición cronológica, es decir, los saltos de conciencia, la constitución del pueblo, un objetivo, una dirección, una tendencia política, y eso tiene un proceso largo, porque si se hace una revolución, evidentemente tenés un pueblo que está sometido. Exacto, eso y lo en el hablamos. caso de Cuba ha sido en un proceso la verdad que muy corto, y me estabas diciendo de que, creo que lo dijiste hace un rato también, de que ha sucedido a la inversa de otras revoluciones, durante el proceso de revolución, después del triunfo de la revolución, la conciencia popular. No es tan O sea excepcional. que ha nacido de la miseria, porque la verdad que fueron 10 pibes y un pueblo cagado de hambre. Sí, 80 que iban en el Granma, y de esos 80 quedaron 12 según el mito popular. Pero a ver, Igual no es vital el dato de la CIA, porque calculo que sin esa, no sé si tampoco hubiese sido posible. Fidel Castro se saluda, se dan la mano con Roosevelt luego de la revolución. Y luego de la revolución Fidel Castro dirá: estoy leyendo a Karl Marx, un filósofo muy interesante. Fueron formándose en medio de la lucha, y no es una condición tan excepcional en la historia humana. La Vietnam de Ho Chi Minh también fue un pueblo que tuvo que constituirse su formación política ya en medio de la lucha, en medio de la agresión y la invasión. Pero Vietnam yanqui. fue una invasión. Exacto. O sea, no tuvieron el tiempo. Esto ha sido, yo te hablo, por ejemplo, de los líderes revolucionarios. Cuba tenía unos líderes que tenían en claro y bien direccionados. Y esto está demostrado porque el éxito y la continuidad de la revolución cubana. Por su base y formación humanista. Básicamente, Fidel Castro fue una persona también de composición aristocrática, de formación católica, estudió en los colegios católicos de Cuba. Su condición humanitaria, sus ansias de liberar el mundo, de hacer un mundo mejor, más justo, más equitativo, fue lo que lo lleva a esta gesta revolucionaria. De allí a la planificación de gobierno, estoy seguro de que lo fueron aprendiendo en medio del camino. La gesta industrialista que inició Cuba luego de la revolución, con el Che Guevara, por ejemplo, como ministro de Industria. El Che Guevara se presentaba todos los días a trabajar a las 6 de la mañana en las industrias metalúrgicas cubanas. De allí que Cuba generara, en vez de 2 zafras al año como la tenemos nosotros, Tucumán, Cuba genere 4 zafras anuales. Desde allí que hayan generado una industria metal, mecánica y pesada, sin contar con recursos, con un bloqueo delictivo de Estados Unidos. Es decir, cualquier país del mundo, Suecia, por ejemplo, o Inglaterra incluso, que tiene algunas localidades o distritos que son sociales, para no decir socialistas, que tenían relación con Hugo Chávez, por ejemplo. Hay un delegado comunal en Inglaterra, lo que nosotros llamaríamos delegado, que le dicen el delegado rojo, que tenía acuerdos profundos y una amistad honesta con el comandante Chávez, por ejemplo. Desde allí que este bloqueo de Estados Unidos haya obligado al pueblo cubano a gestar su propia industria, a inventarse de cero. Che, y vos hace rato hablabas de foquismo, no sé si fue fuera del aire o en el aire, pero sabías de que el Che tenía una relación, la parte estratégica revolucionaria muy relacionada con el foquismo, que eso no sé si será griego, qué sé yo. La cuestión es acá que seguramente Castro habrá conversado con él el hecho de expandir la revolución cubana para Latinoamérica, y yo no sé si Castro estaba de acuerdo con la estrategia foquista de Guevara en los pueblos nativos de Bolivia. No, para nada. Estoy seguro que Fidel Castro, además hay discusiones.
El Che Guevara era un hombre de confianza de Fidel Castro, por eso va a la Segunda Internacional a ser el representante de Cuba en una reunión internacional de los países alineados con el comunismo. Recordemos que el momento histórico de la Revolución Cubana, el mundo se dividía en la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y el Che Guevara va a la Segunda Internacional a decir que todos los imperialismos son enemigos de Cuba, también la Unión Soviética. Es decir, este petardismo, por así decirlo, intelectual del Che Guevara se oponía a la postura racional y temporal, como vos bien lo decías. Toda gesta de generación de niveles de conciencia tiene sus pasos, sus etapas, sus escalones. Desde allí que lo primero que dirá Camis en su Hombre Rebelde es cuando el hombre comprende su individualidad, comprende que es uno ante el mundo. El segundo paso en la conciencia, primero es la conciencia adquirida a través de los sentidos y la experiencia. Luego vendrá la etapa espiritual de encontrarte ante una sociedad, ante un mundo social. Y desde allí tendrás la opción de callarte ante la miseria, ante la tristeza, como decía el Che Guevara, morimos cuando nos callamos ante la injusticia, o rebelarte ante la injusticia. El rebelde, dice Camis, es aquel que dice no. No sé por qué te estoy diciendo no, pero digo no. Me opongo a la esclavitud, a la tristeza, a la miseria, a la explotación, no mía, también del otro. Y ahí viene el siguiente paso en los niveles de conciencia. Que no llega casi nadie. Dejamos de ser rebeldes, el rebelde se queja por sí mismo. En cambio, ya cuando estamos hablando del intransigente, del transgresor, estamos hablando ya de un ser humano que ha llegado a un nivel de conciencia por el cual comprende que ese no primitivo de su primera gesta de rebeldía ya es colectivo, ya es el rebelde convertido en rebelde colectivo. Desde ahí, desde este transgresor, el siguiente paso, la explosión en los niveles de conciencia, exacto. El sumum de los niveles de conciencia es el revolucionario. El ser humano que no solamente se opone a la explotación del otro, sino que además quiere cambiar las condiciones del mundo para generar un mundo equitativo y más justo. Evidentemente pocos humanos llegan al segundo salto, ¿será? Acá en Argentina ni el primero, me parece. Acá llega al estamos en un punto que ni siquiera decimos que no. Claro, el adolescente quizá, viste, por una rebeldía que sería genética. Innata. Claro, innata. Che, muy bueno. Aparte, mirá, otra cosa, ¿no te pasó que dicen, la otra vez estaba leyendo, no sé dónde, porque no leo por internet, así que debe haber sido en tinta, digo contemporáneo, algún diario, algo por el estilo, de que se había nombrado una interpretación bastante fascista, sé que es una palabra que no te gusta, pero bueno, diciendo de que iban a renombrar o hacer un honor o un homenaje a Guevara, y diciendo a un tipo que había sido un asesino, un genocida. Yo eso lo respondí, creo que en las redes sociales, diciéndole, loco, no se hace una revolución pidiendo permiso. Exacto, está íntimamente relacionado a lo que... ¿Qué clase de tipo dice...? Y con esto quiero decir esto. A Guevara lo matan en Bolivia y yo no escuché a nadie que se queje de nada. Porque lo mataron, loco, de un tiro preso y no sé quién ni por qué. Bueno, sí sé por qué. Pero no lo escucho a nadie que diga... Ay, que... Eso me parece por lo menos una falsa moral. Y de última, genocida decirle a Guevara porque... ¿Cómo querés llegar al poder con Batista y tenés que entrar con un palo por lo menos? En realidad está relacionado con los pasos del imperialismo. Estás en un mundo global, si se quiere. El imperialismo ha llegado a cada conciencia a través de los medios de comunicación masivos. Desde allí que se haya borrado lo que Kant llamara los imperativos categóricos, o sea, el deber, la obligación moral que todos tenemos como componentes de una sociedad. Al eliminarse estos imperativos, la vida se vuelve efímera, se vuelve pasajera y no hay obligaciones, todo está bien, toda postura individual está bien y lo que tenemos que cuidar es el individualismo. Desde allí que haya autores postmodernos. Es el triunfo del sometimiento. Obvio. Así como nosotros entendemos que existen pasos en los niveles de conciencia, desde el primitivo individuo que entiende su contexto y su mundo y toma conciencia del mundo al que pertenece, hasta el revolucionario, el imperialismo también entiende que es necesario
dinamitar, trizar la conciencia y los lazos de solidaridad, y desde allí genera un individualismo grotesco, irrespetuoso de un colectivo, de lo social. Claro, el tipo que se lo tatúa a Guevara en el corazón y vota a la derecha. Lo efímero, que todo sea lo más pasajero posible y no tenga que comprometerme ante el otro, ante nada. Hay una poesía de Vinicius que está buenísima y habla justamente de eso, pero de otros términos, no importa. Sí, hay varios poemas de Vinicius de Moraes. Ah, de él es Vinicius también. Por el obrero, un gran autor. Sí, con Toquiño lo escuché mucho. También. Pero obviamente la poesía es una expresión de esto. El Che Guevara fue un hombre que escribió muchas poesías en sus viajes, en Bolivia incluso. Otra desmistificación, Pero... discúlpame que te interrumpa, porque te interrumpí un tipo que ha leído en Argentina, es rarísimo. Sobre todo uno que no tanto. Lo bueno, lo más mágico, lo más trascendental de todos los análisis que estamos haciendo, que estás haciendo, es también el hecho de decir que cuando dijiste que provenía de una familia aristócrata, no sé si se utiliza ese término ya ahora, burguesa, tanto Castro como Guevara, también desmistifica de alguna manera el hecho de decir no necesariamente tenés que ser un tipo que proviene de la clase sometida o de los sectores vulnerables de la sociedad para ser un revolucionario, para dar los saltos de conciencia. Mucho menos en una colonia donde no existen industrias. Claro, hablaste de Castro y de Guevara, que justamente los dos provienen de familias acomodadas. Por ello es que en Latinoamérica los militares fueron también quienes hicieron las dictaduras más tenebrosas y quienes realizaron los gobiernos populares más bellos para el pueblo, porque los militares encierran la dualidad de ser al mismo tiempo defensores de lo que mande el establishment, o sea, en este caso el imperialismo, y la dualidad de ser también el motor, la génesis de la industria pesada, por los tanques, por el armamento, por el metal, básicamente. Pero hace rato me preguntaba si quería terminar con eso, el hecho de la violencia, que fue una editorial que dimos el viernes pasado con el querido Edu, que aquí nos acompaña en sonido. Estuvimos hablando de la violencia, de cuáles son sus rasgos definitorios y cuándo es permitida la violencia, y la verdad que ante eso respondíamos también una frase de Camis: una humanidad que ha liquidado a más de 50 millones de almas, de personas, en dos guerras brutales entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Preguntarse si el asesinato está permitido es un absurdo, es un ridículo, es una contramoral. ¿En El hombre rebelde o...? En El hombre rebelde. Sí, sí lo tengo. Por eso, desde allí, lo que tendríamos que diferenciar es la violencia. No quiero hablar de una violencia justa, sino una violencia racional, que es la violencia que vos expresaste hace un minuto y que nosotros expresábamos el viernes. Entender que la oligarquía, los Bulgeroni, los Roca, las personas que se apropiaron de la riqueza del país, no te la van a devolver pidiéndote disculpas, ni se van a dejar expropiar. Primero van a pedir las famosas ayudas humanitarias y te van a cortar la luz durante 5 días como se lo están haciendo a Maduro. Es ridículo pensar que Maduro, que está visto por el mundo, corte la luz de su patria, es ridículo. Desde allí que es una confrontación abierta, cruel y sanguinaria. Desde allí que la violencia no sea necesaria ni siquiera la justificación de la misma, sino comprender que la violencia en sí misma es ridícula si no guarda política en su matriz, en su conjunto. Si claro, es decir, es una consecuencia. En pocas palabras, si vos vas y tirás una bomba y empezás a los tiros en la Casa de Gobierno no podés esperar aplausos, para decir que querés repartir la riqueza en el pueblo, es ridículo, no te va a apoyar nadie, porque es totalmente roza el absurdo. Sin embargo, es lo que sucede, ¿vio? En cambio, con una estructura política que acompañe no la violencia, sino una gesta firme, indeleble, una gesta en donde generemos mayores niveles de conciencia en nuestro pueblo, la violencia se suprime ante la masividad. Eso es lo clave. Y analizar a el Che Guevara anacrónicamente desde nuestro tiempo, donde hoy vemos que la masividad, los niveles de conciencia y la política puede generar cambios estructurales, traerlo aquí es deshistorizarlo, es sacarlo absolutamente de contexto y no poder llegar a un Che Guevara tal cual. La violencia del imperialismo es innegable y la violencia de los movimientos de liberación argelinos, vietnamita, en el Congo belga, en Cuba y de la Nicaragua de Sandino es totalmente justificable por el fin al cual buscaban llegar. Ahí es cuando la violencia se convierte en poesía. Exacto, o en justicia.